Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Berruecos Pacheco, soy alumna de la Universidad Pedagógica de Durango, del grupo segundo E. Esta es mi línea del tiempo de la materia de Historia de la Educación en México. En 1522, los frailes Juan de Tecto, Juan de Ayala y Lego Pedro Gante embarcaron hacia la Nueva España, estableciéndose en la ciudad de Texcoco, donde el padre Gante fundó la primera escuela en toda la América continental. En 1523, los franciscanos realizaron los primeros trabajos de evangelización. En 1523, Pedro Gante fundó la primera escuela en Texcoco. En 1533 llegaron a Veracruz los agustinos. En el año de 1553 se fundó la Real y Pontificia Universidad de México. En 1657 se establecieron en las tierras los antónimos y los juanicos. En 1819 funcionaba una escuela de enseñanza mutua bajo la dirección de Andrés González Milán. En 1822 fueron fundadas las escuelas lancasterianas. En 1823 fue decretado el proyecto de Reglamento General de Instrucción Pública. Para 1828 se fundó la Escuela Normal Lancasteriana. El 21 de octubre de 1833 fue abolida la universidad. El 23 de octubre de 1833, ley que establece la libertad de enseñanza y dispone la creación de establecimientos de instrucción pública en el DF. El 26 de octubre de 1833, ley que crea la Biblioteca Nacional y ley que establece las escuelas normales. En 1833 fue aprobada la reforma educativa de Valentín Gómez Farías. En 1856 se declaró el derecho constitucional de la libertad de enseñanza. El 15 de abril de 1861 fue publicada la Ley de Instrucción Primaria. En noviembre de 1867, Benito Juárez decretó el establecimiento de una escuela normal de sordomudos. El 2 de diciembre de 1867 se decretó la Ley Orgánica de Instrucción Pública. En este mismo año fue la creación de la Escuela Nacional Preparatoria. El 19 de febrero de 1868, Gabino Barreda organizó la Escuela Nacional Preparatoria. El 15 de mayo de 1869 se promulga la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal. El 9 de noviembre de 1869, Benito Juárez expidió el reglamento de la Ley Orgánica de Instrucción Pública. En 1869 se iniciaron las primeras reformas del Plan Educativo de Gabino Barreda. El 10 de diciembre de 1874 se decretó en el artículo 4 que quedaría establecido el laicismo en todo el país. En 1878, Gabino Barreda se separó de la dirección de la escuela. En 1880, la Compañía Lancasteriana fue disuelta por decreto del presidente Porfirio Díaz. En 1882, Joaquín Baranda, ministro de Justicia e Instrucción Pública. Para 1887 se inauguró la Escuela Normal para Profesores. En 1888 se promulgó la Ley de Instrucción Obligatoria. En 1889 se decretó el primer Congreso Nacional de Instrucción Pública. En 1890 se inauguró la Escuela Normal para Profesores de Instrucción Primaria. En marzo de 1891, Ley Reglamentaria de la Instrucción Obligatoria en el Distrito Federal y Territorios. El 1 de diciembre de 1891 se inauguró el segundo Congreso Nacional de Instrucción Pública. El 19 de mayo de 1869, el decreto de una conciencia reorganizacional de la enseñanza por Joaquín Baranda. El 1 de julio de 1905, Justo Sierra fue nombrado titular de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. En 1908 se aprobó la Ley de Educación Primaria. El 12 de noviembre de 1908 se promulgó la Ley Constitutiva de las Escuelas Normales Primarias. En 1910 se promulga la Ley Constitutiva de la Escuela Nacional de Altos Estudios. El 22 de septiembre de 1910 se inaugura la Universidad Nacional de México. Para 1920, José Vasconcelos asumió la rectoría de la Universidad Nacional. El 3 de octubre de 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública. En 1921 comienza la primera campaña de alfabetización impulsada por José Vasconcelos.
En 1921 se restaura la Secretaría de Educación Pública, en la que se crea el Departamento de Cultura Indígena. Para el 12 de octubre de este mismo año, José Vasconcelos asume la titularidad de la SEP. El 22 de diciembre de 1927 se crea la Dirección de Educación Secundaria. El 3 de septiembre de 1934 fue creada la primera escuela del aprendizaje técnica. En 1939 se promulgó la Ley Orgánica de Educación. En diciembre de 1941, la expedición de la Ley Orgánica de Educación Pública. En diciembre de 1943 se estableció el CENTE como organización titular de los trabajadores de educación. El 23 de diciembre de 1943, Jaime Torres Bodet fue secretario de Educación Pública e inició su gestión como ministro de Educación. En 1944 se instala la Comisión Revisora y Coordinadora. En 1958 se emprendió la reforma educativa encabezada por Jaime Torres Bodet. El 12 de febrero de 1959, Jaime Torres fundó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. En 1959 fue la creación del Plan de 11 años por Jaime Torres Bodet. En 1962 se impulsó la obligatoriedad de los libros de texto y en 1971 la SEP crea CONAFE. En 1973 la reforma que planteaba métodos nuevos, textos novedosos y cambiar materias independientes por áreas del conocimiento. En 1975 se inició la licenciatura para docentes de preescolar y primaria. En 1978 se crea la Universidad Pedagógica Nacional. En 1989, programa de modernización educativa que amplía y profundiza conocimientos de educación secundaria. Para mayo de 1992 se hizo público el Acuerdo Nacional de la Modernización de la Educación Básica y Normal, ANMEG. En 1992, la descentralización del SEM. En 1998, la Dirección General de Educación Indígena formuló el Programa Asesor Técnico Pedagógico. En 2001 entra en el ciclo escolar el Programa de Escuelas de Calidad. En 2003, el PEC impulsa un modelo que sustenta en los fundamentos de la gestión educativa estratégica. En 2003 surge el Programa de Enciclomedia en México para tomar estudios de tecnología educativa. En 2007 fue creada la Reforma Integral de Educación Básica, RIEB, política pública que impulsa la formación integral de todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. En 2013 se dio inicio al Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, PIAD, en México. Y por último, en 2013 fue implementado el proyecto educativo de la nueva escuela mexicana, NEM, en México, usado nuevamente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador del ciclo escolar 2021 al 2022. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.